Shalom, muy buenas tardes. De nuevo sábado, el último sábado de julio. Esperemos que el Señor nos siga bendiciendo, porque seguimos con Pablo en Jerusalén, si os acordáis de la semana pasada, y ante los dirigentes se encuentra en una situación comprometida. Precisamente el texto no habla de ninguna oposición verbal por parte de Pablo. Le proponen a Pablo, para que no haya o se manifieste abiertamente un conflicto peor, que, vamos a leerlo en el versículo 22 del Hechos 21, versículo 22. Dice, ¿qué hacer en tal situación? Habían denunciado que Pablo prohibía la circuncisión a aquellos judíos de la diáspora, incluso que se habían convertido a Jesús. Dice el 22, ¿qué hacer en tal situación? Es decir, ¿cómo vamos a responder para que no haya un conflicto con aquellos que son judíos legalistas? Lo mejor es que sigas este consejo que te damos. Están con nosotros 4 hombres obligados aún a cumplir una promesa. Llévalos contigo. Participa con ellos en el ritual de la purificación y paga lo que les cueste raparse la cabeza. Todos sabrán así que los rumores que circulan acerca de ti carecen de fundamento y que tú mismo observas y cumples fielmente la ley. Pablo debía tener, y permitidme la expresión, un lío mental tremendo. Dice, en lo concerniente a los no judíos que han abrazado la fe, en su día, está refiriéndose, como ya dije el sábado pasado, al capítulo 15 de Hechos, comunicamos por escrito nuestra decisión, a saber, que se abstengan de comer carne ofrecida a los ídolos o procedente de animales ahogados, y que se abstengan también de alimentarse de sangre y de cometer cualquier clase de inmoralidad. Entonces sigue el texto que tomó Pablo consigo a aquellos hombres, y al día siguiente inició con ellos la ceremonia de la purificación. Después entró en el templo para fijar la fecha en que, una vez terminado el periodo de la purificación, debía ofrecerse un sacrificio por cada uno de ellos. El hecho es que implica, de entrada, que aquella primera comunidad y que muchos judíos debían de reconocer la realidad de Jesús Nazareno como Mesías dentro del judaísmo de aquella época. Eso es interesante. Dentro del judaísmo de aquella época habían grupos judíos, practicantes de la Torá, que reconocían a Jesús como Mesías. Y que, claro, por ser judíos, debían de someterse a las prescripciones judías de la ley de Moisés. El ataque que se le hace a Pablo no viene del mundo fariseo. Recordar que Pablo era fariseo. Lo vimos, podríamos recordar en la carta
a los filipenses, que lo dice claramente Timoteo, Tesalonicenses, lo dice, él es hebreo de hebreos, fariseo, además dice en otro lugar, bajo los pies de Gamaliel, con lo cual Pablo se muestra como fariseo. Pero claro, como sabemos y hemos hablado más de una vez, entre fariseos y saduceos había una gran disputa. Los saduceos son los sacerdotes que están en Jerusalén. En esta situación, la comunidad acepta que Pablo no se apartaba como mínimo de las leyes noágicas para los convertidos a Jesús como Mesías. Es importante tener esto presente. Sin embargo, los saduceos, y también hay que decirlo, algunos fariseos, creían que el grupo nazareno debía de convertir a los gentiles al judaísmo y cumplir todas las leyes. Pero los nazarenos, judíos nazarenos de la gentilidad, no estaban obligados a vivir según el mundo judío. Pero sí, como ya dije el sábado pasado, a esas leyes noágicas que son leyes comunes en todo el mundo, que ya, si lo dije el sábado pasado, y no las voy a repetir, porque considero que es algo que ya se ha dicho. Para evitar problemas de convivencia, ¿qué sucede? Que Pablo, aunque no lo especifica, Pablo aquí, hay una actitud curiosa. El escritor, Lucas, parece ser Lucas, no pone en boca de Pablo, sí, lo haré, sino más bien una actitud pasiva. Bueno, ya que hay que hacerlo, lo vamos a hacer para evitar problemas. Además, con un detalle curioso, se considera un consejo, no un mandato. Tomó pues Pablo, dice el versículo 26, consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, como le he leído antes, se inició el proceso de realizar el sacrificio del templo. Mirad, la cuestión es difícil. ¿Hasta qué punto nosotros, para evitar conflictos, debemos de renunciar a nuestras convicciones? ¿Hasta qué punto debemos de dar incluso una imagen hipócrita a los demás para evitar males mayores? Mirad, cuando yo era joven, algún día hablaremos de esto, tenía yo unos 15 años, mi padre me apuntó, y me gustaba, a un gimnasio donde aprendí el arte marcial que se llama judo. Llegué a cinturón negro, por cierto, que ya se me ha olvidado todo, porque evidentemente no practicarlo. Y había un principio que me marcó para siempre y que os lo voy a exponer.
si no recuerdo mal, el fundador era un tal Hirono Kano. Y él dice que estaba en la montaña, vio cómo empezó a nevar, y a nevar en abundancia. Y él desde su refugio observó que delante tenía un árbol robusto, fuerte, bien cimentado, y un poco más al lado, un pequeño árbol débil, delgado, con ramas también. Las ramas del árbol robusto eran firmes, fuertes, resistentes. ¿Pero qué pasó? Que la nieve cayó. Y llegó un momento que aquella rama, por el peso de la nieve, se quebró. Y observó que el árbol delgado, pequeño, con ramas frágiles, cada vez que la nieve se acumulaba encima, cedía, caía y volvía a recuperar su lugar. Eso me enseñó mucho. Me enseñó varias cosas que os las quiero decir. Uno, que hay que saber distinguir lo principal de lo accesorio. Que hay algo principal y hay muchísimas cosas que son accesorias. Que no podemos poner el acento en lo accesorio, sino mantenernos firmes en lo principal, en lo esencial. Y que a veces debemos de dejar que lo accesorio pase para mantenernos en lo esencial. Eso me enseñó que en la fe de Cristo, en nuestra fe, muchas veces en nuestra vida ponemos lo accesorio como principal y lo principal como lo accesorio. Y eso requiere sabiduría. Eso requiere formación en la Escritura, en la palabra de Dios, luz del Espíritu Santo. Esa luz que sabe, que nos ilumina, que nos enseña. Y eso solo se puede alcanzar leyendo, estudiando, empapándonos de la palabra de Dios y con mucha oración. Y sobre todo, no juzgar a los demás por lo que hacen, ni siquiera juzgarnos a nosotros mismos por lo que hacemos. A veces, comparando el bien que se puede hacer, es necesario muchas veces renunciar a algo menor para alcanzar un bien superior. Yo creo que esta semana podemos dejarlo aquí. En el mes de agosto vamos a hacer un pequeño paréntesis, si os parece. Vamos a descansar, pero yo os recomiendo acabar de leer Hechos de los Apóstoles y, si es necesario, volver a empezar e ir empapándonos de estas narraciones, sus particularidades, sus situaciones.
Y si el Señor lo permite, el próximo sábado, el primer sábado de septiembre, hablaremos sobre algo que aquí Pablo cumple, que son los nazires, es decir, el nazareato, aprovechando esta situación que vive Pablo. Hermanos y hermanas, Shema Israel, Alinu Adonai, Adonai Echad. Escucha Israel, solo hay un Dios y ese es tu Dios. Am Israel Chai.